noche en Desde las Cámaras. Concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente y el Congreso se perfila para iniciar el segundo periodo de sesiones del primer año de la presente legislatura. Además, analizaremos los retos y desafíos que enfrentará nuestro país en materia migratoria frente a las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Y también hablaremos con el diputado federal Arturo Ávila, quien es vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. Los trabajos de la Comisión Permanente llegaron a su fin, por lo que el Congreso de la Unión comenzará con el segundo periodo de sesiones del primer año de la 66ª legislatura a partir del 1 de febrero. Se espera que al término de la sesión del Congreso General de este sábado, la Cámara de Diputados inicie con la discusión de la reforma al Infonavit, cuya minuta enviada por el Senado fue sujeta a diversos ajustes. En las próximas semanas se espera una actividad intensa, ya que se tienen pendientes alrededor de 70 leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas en los últimos meses. A lo anterior se sumarán las iniciativas que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum y los proyectos de ley que los distintos grupos parlamentarios vienen definiendo en sus respectivas agendas legislativas. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso concluyeron esta semana. Veamos cuáles fueron los temas de mayor relevancia que ahí se abordaron. Durante la última sesión de la Comisión Permanente, los legisladores aprobaron un exhorto en materia migratoria. Además, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a instituciones del gobierno mexicano a proteger los derechos de los migrantes. Cabe señalar que el dictamen reconoce la estrategia integral del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para proteger a las y los mexicanos frente a las políticas migratorias del gobierno estadounidense. A través de programas como Apoyo para las Mexicanas y los Mexicanos en los Estados Unidos y México Te Abraza, se fortalecerá la red consular, la ventanilla única de trámites consulares y se brinda asistencia jurídica especializada. Asimismo, se reconoce que el Instituto Nacional de Migración gestionará la recepción y traslado de migrantes, mientras que el Registro Nacional de Población y el Instituto Mexicano del Seguro Social garantizarán identidad y atención médica. Los legisladores abordaron el tema en tribuna para expresar la postura de los diferentes partidos políticos. Hoy vivimos lo que posiblemente sea la peor crisis bilateral en la historia reciente entre México y Estados Unidos. En tiempos de crisis, los mexicanos y mexicanas debemos cerrar filas y respaldar al gobierno federal. Sí, pero también tenemos la obligación de señalar y de proponer acciones concretas para el mejoramiento de la estrategia. El gobierno federal, por su parte, debe ser receptivo y abierto. En Acción Nacional queremos dejar muy claro que estamos en contra de las acciones violatorias de los derechos humanos que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos en contra de los latinos y principalmente contra millones de mexicanos que radican en ese país. También hubieron voces que cuestionaron la estrategia. Quiero ser muy claro y así quiero iniciar el mensaje. Estamos a favor de México, estamos a favor de nuestras hermanas y hermanos migrantes, pero no estamos de acuerdo con el gobierno. ¿De qué nos sirven programas si no están bien estructurados? No sabemos cómo se van a aplicar y simplemente no son transparentes. Nuestros hermanos migrantes no son moneda de cambio en política, ni electoral ni partidista. Nuestros hermanos migrantes son seres humanos. Finalmente, la mesa directiva de la Comisión Permanente, presidida por el diputado Sergio Gutiérrez Luna, declaró finalizados los trabajos correspondientes al primer receso del primer año de la 66 legislatura. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
El Congreso de la Unión arrancará su actividad legislativa con la eventual discusión de la reforma a la ley del Infonavit, una vez que la Comisión del Trabajo y Previsión Social realizó una serie de ajustes a la última minuta aprobada en el Senado de la República. Nuestra experta Alicia Salgado nos habla de estos ajustes. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Te comenté en días pasados, en entregas anteriores, que en diciembre del año pasado el Senado de la República aprobó en fast track, tanto en comisiones como en el Pleno, una iniciativa de reforma a la ley del Infonavit que pretendía o pretende el cambio en el sistema de gobernanza del instituto que administra el Fondo de Vivienda. Es un fondo que tiene poco más de 3 billones millones de pesos de patrimonio que eventualmente, si un trabajador no lo ocupa para construir su vivienda, para comprar una vivienda, podría eventualmente recibirlo al final del periodo de su vida activa como parte o como complemento de su retiro. Esto es importante a considerar porque los recursos no son del gobierno, no son de los empresarios, no son de los sindicatos, son de los trabajadores. Y en este sentido ha habido una disputa importante sobre el control de las decisiones. Ha sido de tal extremo que lo que hicieron fue irse del otro lado y quitar esa capacidad de decisión mixta, obreros, patrones y empresarios en igualdad de condiciones, para encontrar las soluciones a los problemas que presenta la administración de estos fondos y del Fondo de Vivienda. Ustedes saben que ha habido una pretensión desde la administración pasada de que se utilicen más recursos de estos para construir vivienda de carácter social y no necesariamente para venderla, sino para rentarla. Pero rentarla a quién, no a cualquier persona, rentarla a los derechohabientes del Infonavit. Y después de 10 años de haberla rentado, pueda él optar por su compra, si así lo decide. En fin, esto creo que le daría una mayor posibilidad o flexibilidad al Fondo de Vivienda. Solo que se plantea que se constituya una filial del Infonavit para que esta, dependiendo directamente del director, pueda tener una disposición clara de los recursos de vivienda para construir casas, para renta. 500,000, 100,000, no lo sé, pero finalmente está ahí el tema. El segundo tema que es importante es que en esta semana pasada, ya en las comisiones de Trabajo y Previsión Social, se aprobó una minuta de reforma a la ley del Infonavit que reforma la que recibieron del Senado. Se nota que han estado trabajando directamente con los representantes obrero-patronales porque se restituye el equilibrio en el sistema de gobernanza, tanto en el comité de dirección como en el comité ejecutivo, en la participación del director en la Asamblea General, etcétera. Hay algunos temas que todavía siguen generando fricción, pero creo que hay que decir que se ha avanzado positivamente porque uno de los más importantes es que esos recursos seguirán siendo supervisados por la Secretaría de Hacienda y por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, el director del Infonavit y su administración tendrán que responder claramente a la administración de riesgos que tenga ese portafolio, a la forma en que pueden dirigir los recursos de vivienda y la forma en que deben repagar o restituir hacia el sistema de patrimonio que representa el Infonavit. Hay muchos temas pendientes que se están afinando. Yo esperaría que antes de llegar al Pleno todavía tenga una segunda revisión a lo largo de esta semana y que la próxima semana platiquemos aquí a detalle cómo quedó la ley del Infonavit. Ten en cuenta, Adriana, que afecta a cerca de 30 millones de trabajadores. Esas son las que tienen mucho peso. El tema migratorio ha sido uno de los aspectos centrales del nuevo gobierno de Donald Trump. Vemos la entrevista que sobre este tema nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La frontera norte se encuentra en estos momentos en condiciones de pánico y alarma por las decisiones que pueda tomar prácticas el presidente de Estados Unidos en la frontera con los migrantes. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Está bien entrar en pánico o entrar en negociación? De esto vamos a platicar con el senador Juan Carlos Loera, miembro de la Comisión Permanente y al mismo tiempo presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República. Tanto así como millones, me parece que es una cifra muy alarmista y muy exagerada. Sin embargo,
Bueno, en algo tendrá que cumplir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus promesas de campaña. Yo como fronterizo, como migrante también, sin el afán de quererle dar un consejo ni mucho menos, yo creo que la deben de pensar dos veces. Deben de pensar dos veces porque resumiría, México está mucho mejor preparado en términos sociales y económicos en este momento para recibir a las personas migrantes que se fueron hace 5, 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años, que en ese momento, que cuando se fueron. Estamos mucho mejor preparados y me atrevería a ir más lejos, que México está más preparado para recibirlos que Estados Unidos para prescindir de ellos, de esta gran fuerza laboral que sostiene muchísimo la economía. Entonces, bueno, pues yo veo que en alguna medida hará valer algunas de sus promesas de campaña, pero en el momento que se empiece a debilitar o que empiece a escasear la fuerza laboral o debilitar la misma economía, pues va a tener que tomar unas acciones mucho más prudentes. Me parece que el ejemplo de la frontera es grandioso para esto que estamos nosotros comentando, porque la relación que ha habido en esa región entre México y Estados Unidos ha sido muy solidaria, ha sido fraterna, hay muchísimos vasos comunicantes. Toda esa región fronteriza es la que mayor intercambio tiene en el mundo, que ha generado millones de empleos. Además, en muchas ocasiones hasta ha faltado la mano de obra o la fuerza laboral. Yo diría que lo que como país, como gobierno federal, estatales, municipales, pues debemos de enfrentar este reto viéndolo positivamente y adaptar nuestros planes de desarrollo, desde los planes de desarrollo municipal que tienen que ver con la vivienda, con el crecimiento de la mancha urbana, hasta las políticas sociales federales como es la educación, la salud, para que la frontera se fortalezca aún más. Yo no lo vería como un problema social, como lo ve la gobernadora del estado de Chihuahua, sino al contrario, yo lo vería como una oportunidad para fortalecer nuestra región. No, y con muchos conocimientos, porque es que ya existe el ejemplo. O sea, desde que se empezó a fortalecer la frontera hace décadas con la inversión extranjera, la mayor parte de ellas con la industria, ahora mismo con esta combinación de una política salarial y una política fiscal de la cuarta transformación, pues vemos cómo se ha fortalecido la frontera con el crecimiento de los salarios. Mira, yo soy ingeniero electromecánico, mi primer trabajo como ingeniero fue en la maquiladora, trabajé varios años en la maquiladora a principios de los 90 y en aquel tiempo todos los jefes eran norteamericanos, todos los jefes, y ahora todos los jefes son mexicanos e incluso son jefes en los corporativos de estas mismas empresas. Hay muchísimo que aportar en materia de conocimientos de tecnología, de administración, contables, ingenieros, ingenieras, contadoras, técnicos, técnicas, tienen muchísimo que aportar en la economía y en el desarrollo de ambos países. Entonces esto, bueno, pues más bien vamos a tomarlo con mesura. Definitivamente que hay una estridencia de parte del presidente entrante de Estados Unidos, pero tiene el afán de minimizar la problemática. A mí me parece que está muy integrada la economía, sobre todo en el norte del país, en el sur de Estados Unidos, donde ahora declara zona de emergencia. Pues como el sur de Estados Unidos es una zona de oportunidades. Como comenta el senador Juan Carlos Loera, es más práctico tomar una oportunidad de lo que está ofreciendo Donald Trump a tratar de enfrentarnos al gobierno de Estados Unidos. Definitivamente encontramos a un aliado y un socio comercial. Y por eso debemos sacar nosotros ventaja de lo que están haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros también saldremos beneficiados. Vemos una pausa y a nuestro regreso hablaremos con el diputado Arturo Ávila, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. La apertura del periodo ordinario tendrá seguramente más de 70, una agenda de más de 73 leyes secundarias, además de algunas reformas constitucionales que pueden enviarse y que ya están y que son parte ya de la agenda legislativa. De oficio abogado, Arturo Ávila Anaya
por Aguascalientes, diputado. Vocero parlamentario de Morena es nuestro invitado. Hablará del segundo periodo ordinario y agenda a discutir, así como los temas que se incorporan y que puedan incidir frente a los anuncios del gobierno norteamericano y en donde podamos coincidir. Hacemos contacto vía Zoom con el diputado federal por el estado de Aguascalientes, Arturo Ávila, quien es el vocero del grupo parlamentario de Morena. Diputado, buenas noches. Adriana, muy buenas noches, con el gusto de saludarte y con el gusto de saludar a la gente que amablemente nos ve en tu programa. Un abrazo. Diputado, concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente y este sábado ya inician los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones de este año de nuevo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Platícanos cuál es la agenda que se perfila a discutir para este 1 de febrero. Bueno, como tú sabes, Adriana, la agenda legislativa ha sido una de las más cargadas de la historia reciente de nuestro país. Más de 16 reformas constitucionales, una gran cantidad de cambios a la Constitución, y eso amerita la generación de leyes secundarias. Por eso, la apertura del periodo ordinario tendrá seguramente más de 70, una agenda de más de 73 leyes secundarias, además de algunas reformas constitucionales que pueden enviarse y que ya están y que son parte ya de la agenda legislativa. Por ejemplo, te voy a dar una primicia. Vamos a iniciar el periodo ordinario con una de las propuestas que hicimos en campaña que tiene que ver con la reforma constitucional de derecho a la vivienda. El objetivo es garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho ya fundamental, ¿no? ¿Y qué necesitamos hacer? Pues evidentemente complementar una reforma constitucional en materia de vivienda con una legislación secundaria. Esto nos va a permitir quitar los vicios del pasado. Adriana, ya escuchaste seguramente cómo hace unos días se presentó otro caso más de corrupción en el Instituto de Vivienda, en donde más de 373,000 personas, trabajadoras, derechohabientes, fueron defraudados en un esquema de despachos de abogados, de funcionarios públicos de 2012, a 2019, ¿no? Es muy importante, diputado, que por fin se les haga justicia social, ya que uno de los temas más importantes es el derecho a la vivienda. Sin duda, fíjate, hay 7.3 millones de mexicanas y mexicanos que ganan menos de 2 salarios mínimos y que lamentablemente los vicios de estructura, los vicios de costos, los vicios que había tenido el Instituto de Vivienda no había podido darles este derecho, que ahora hay que recordar ya es constitucional, de acuerdo a lo que nosotros en el movimiento, en Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum logró, ¿no? Y estos 7.3 millones de mexicanas y mexicanos podrán ya, mediante mecanismos de arrendamiento con opción a compra y también mediante mecanismos de compra únicamente ocupando el 30% de su sueldo, hacerse de una vivienda. Una de las propuestas que tenemos es darle mucho más control, por supuesto, a la al propio instituto, y que el instituto nos permita, con este control y con estas modificaciones, que el director general sea el responsable, ciertamente, de la administración del instituto, ¿no? Y reforzar, por supuesto, los órganos de vigilancia y de transparencia para que el gobierno tenga mucha más injerencia y no se permitan estos actos de corrupción del pasado, Adriana. Pues muy importante, diputado. Además, bueno, en el periodo pasado aprobaron grandes reformas constitucionales y ahora les va a tocar aprobar las leyes secundarias. ¿Con cuáles van a empezar? ¿Cuáles son las más relevantes? Ya te dije, la primera, nos vamos con derecho a la vivienda. También ya recibimos, Adriana, la prohibición al maíz transgénico, que lo que tiene es proteger el derecho a una alimentación nutritiva, adecuada, de calidad, y que regulemos la prohibición del maíz transgénico y que establezcamos justamente medidas para garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Otra de las cosas importantes... Como es el uso del glifosato que se usa para el cultivo del maíz y otros granos. No solamente eso, el glifosato sin duda hace un daño terrible a la salud, sino que también la pérdida de las semillas
que han tenido una historia de años en nuestro país, ¿no? Estas semillas, cuando vienen las modificaciones genéticas, tienden a perderse y tienden a generar un riesgo incluso de persistencia, ¿no? Porque la semilla incluso puede tener una modificación genética que no permite el recultivo de la propia semilla, ¿no? Y con eso, pues, una afectación directa al pequeño productor y eso sí, un beneficio directo a los grandes o a las grandes corporaciones que están detrás de este mercado de alimentación transgénica. Por eso me parece bien importante, ¿no? Otro dato, Adriana, que me parece importante resaltar es que en el fortalecimiento de derechos de las mujeres hemos creado un nuevo modelo de guarderías, ¿no? Es un sistema nacional de cuidados, ¿no? Entonces estamos reformando el marco normativo en materia de cuidado infantil y de seguridad social para dotarle a las mujeres de este nuevo derecho que va a ayudar muchísimo para seguir promoviendo la igualdad sustantiva, que ha sido sin duda uno de los temas fundamentales que ha promovido la doctora Claudia Sheinbaum. También, por supuesto, porque bueno, las mujeres tienen el derecho a trabajar y a veces no lo pueden lograr debido a que no tienen en dónde dejar a sus hijos, quien los cuide y que además estén en un lugar seguro. Oye, y no solamente eso, muchas mujeres que realizan el trabajo del hogar están trabajando, ¿no? También. Sin remuneración, porque son las que cuidan normalmente a los adultos mayores, son las que cuidan normalmente a los niños, son las que cuidan normalmente a alguien que regularmente tiene alguna incapacidad, y en esa lógica se tienen que promover acciones muy claras que les permitan incorporarse a la actividad productiva y, por supuesto, tener seguridad social. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Otro de los temas, Adriana, que te adelanto que será motivo de la agenda legislativa es la prohibición de la reelección y las medidas contra el nepotismo. ¿Qué queremos hacer? Queremos eliminar la reelección en los cargos públicos, queremos prevenir el nepotismo en el servicio público y para esto vamos a modificar la Constitución para prohibir de una vez por todas la reelección y establecer regulaciones muy claras contra el nepotismo, ¿no? Cuando hablamos de reelección, lo que no queremos es que haya una reelección inmediata después de un ejercicio determinado. Y cuando hablamos del nepotismo, pues estamos hablando también de que no se puedan heredar los cargos, ¿no? Y eso me parece muy importante. Entonces, habrá periodos, habrá regulaciones que van a permitir que este tipo de prácticas que tanto daño le han hecho a la función pública terminen de una vez por todas. Y desafortunadamente, diputado, pues las leyes no son retroactivas porque ya vemos a varios familiares que trabajan, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores, que vemos a hermanos, padre, hijo y un sinnúmero de nepotismo. Diputado, para finalizar, pues Trump sacude al mundo y sacude a México, amenaza con subir aranceles, amenaza y está cumpliendo con estas deportaciones masivas. ¿Qué van a hacer desde el legislativo para llevar una buena relación y que estas amenazas no se cumplan y poder tener, pues, buena relación con Estados Unidos? Nosotros creemos que la presidenta ha hecho un trabajo magnífico al frente de esta complejidad de relación bilateral con el gobierno de Estados Unidos. Me parece que hemos venido avanzando, me parece que no hay datos todavía para pensar que el próximo 1 de febrero habrá una imposición de una tarifa arancelaria. Tú misma lo mencionaste, el presidente Trump, pues es una persona que utiliza este tipo de estrategias para negociar y la presidenta ha respondido primero con mucha fuerza, pero con mucho respeto y siempre dejando claro que nosotros siempre estaremos en posición de colaborar en estos temas bilaterales que son fundamentales, como lo es el tema económico, como lo es, por supuesto, el tema migratorio, como lo es también el tema de las armas que llegan de Estados Unidos a nuestro país y también el trasiego de las drogas, ¿no? Que se hace a través de organizaciones criminales y que implican un problema de salud en Estados Unidos, que implican un problema de una política pública que tiene que implementarse con la participación de los dos países, ¿no? Así es que yo creo que nos va a ir bien. En el pasado ya hemos tenido experiencia con Donald Trump y me gustaría retomar algunos ejemplos, ¿no? Donald Trump dijo, voy a acabar con el NAFTA y se acabó con él, pero creamos el TEMEC. Donald Trump dijo, voy a imponer aranceles a México y no impuso aranceles y no solamente eso, en 2019 nos convertimos en el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de China y de Canadá. Y Donald Trump también dijo, voy a hacer un muro grande, muy grande, hizo 142
kilómetros y dijo, voy a deportar a muchísimas y muchísimos personajes que estén o personas que estén de manera ilegal en mi país, y la realidad es que fue el presidente con el menor índice de deportaciones, incluso por debajo de Biden, por debajo de George Bush, por debajo del propio presidente Obama. Entonces, yo lo que digo es, vayamos viendo dato a dato, vayamos permitiendo al canciller Juan Ramón de la Fuente que sus equipos sigan compartiendo toda la información para que podamos tener soluciones bilaterales que sean en beneficio de ambos países. Compartimos una frontera muy importante, compartimos una actividad económica muy importante, las cadenas de suministro están integradas, una gran cantidad de mexicanas y mexicanos aportan a la economía de Estados Unidos y una gran cantidad también de actividad comercial es relevante para generar una balanza comercial positiva en nuestro país. Así es que lo que más nos conviene es ser buenos socios. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Desde las Cámaras y le vamos a dar seguimiento a la discusión y en su caso aprobación de estos temas. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.